te quiero presentar el cuarto tutorial de FM. Pero para ello considero necesario hacer una recapitulación de lo que ya hemos visto y tener muy claro hacia dónde vamos. En el centro de ese dibujo podrás ver lo que es el receptor de FM. Y como puedes ver, en el lado izquierdo está lo que es el sintonizador de radiofrecuencia, esa radiofrecuencia que sabes que estás trabajando entre 88 y 108 MHz, que entra en un circuito de sintonía donde le metemos un oscilador local para hacer un heterodinaje y sacar una frecuencia intermedia de 10,7 MHz. Esa frecuencia intermedia lo que lleva es la señal, las desviaciones de frecuencia, digamos, de esa señal de frecuencia intermedia, lo que portan son las variaciones de amplitud de la señal del locutor o de la música. Es decir, lo que tenemos que convertir es desviaciones de frecuencia en desviaciones de la amplitud. Y vemos cómo para hacer eso teníamos que entrar con una amplitud constante, y para eso poníamos el limitador. Ese limitador que lo hicimos con una lámpara, trabajando en un punto de tal forma que en los picos superiores la lámpara se saturaba y en los picos inferiores la lámpara se cortaba, con lo cual al final me salía una sinusoide, bueno, salía un poco achatada por ambos extremos, pero luego le ponía un filtro para sacar una sinusoide precisamente de amplitud constante. Pero todo eso era a costa de haber puesto un limitador. Y después, ya digo, del limitador poníamos el discriminador de Forte-Selly, que era obligado que fuese a amplitud constante, ya que ese tipo de discriminador también responde a variaciones de amplitud, con lo cual tendríamos un cacao. Por un lado tendríamos desviaciones de frecuencia y por otro lado también tendríamos variaciones de amplitud, con lo cual al final no tenemos nada. Por lo tanto, para utilizar un Foster-Selly, lo que necesitamos es tener precisamente ese limitador que me deja la amplitud constante. Ese limitador que ahora lo voy a anular. Es decir, voy a buscar un circuito, un detector que no tenga la necesidad de disponer de un limitador. Como siempre, partimos de la base de MAIMO. En este caso, este detector de relación es la lección 6 para MAIMO. Pero te quiero avisar que este tutorial te puede defraudar. Es decir, las expectativas que puedas tener de, sobre todo, entender claramente cómo funciona este detector de relación, creo que con la información que está en MAIMO y con la que yo te voy a intentar expresar no va a ser suficiente. Por lo menos yo no me he quedado satisfecho, y creo que lo mismo que me ha sucedido a mí les habría sucedido a muchos de los alumnos que MAIMO tuvo con estas lecciones. Es complejo, lo que vamos a ver ahora es complejo. MAIMO lo intenta simplificar, que la verdad que lo intenta hacer bastante bien. Yo diría que mejor que la mayoría de los artículos que hay en internet para explicar cómo es un detector de relación, pero al final te puede causar pues eso, quizá una decepción. Esas variaciones de amplitud que pueden acontecer en la frecuencia modulada, pues pueden venir, por ejemplo, de ruidos industriales, porque lógicamente nosotros cuando emitimos con una amplitud constante y lo que desviamos es la frecuencia, pero al ser transportado eso en el éter, los ruidos industriales nos pueden hacer efecto, o simplemente tormentas. E incluso también cuando nosotros pasamos por la etapa de frecuencia intermedia, puede haber frecuencias que sean más o menos amplificadas dentro de lo que es el amplificador de frecuencia intermedia del receptor de FM. Luego vemos que si no estuviese el limitador, a lo que es el discriminador le estarían entrando desviaciones de frecuencia y desviaciones de amplitud. Bien, pues voy a suponer una cosa. La cosa que supongo es que tengo una amplitud de señal original, luego tengo esa amplitud doble y luego tengo esa amplitud triple. Claro, esto yo creo que MAIMO lo hizo de una forma didáctica, para que coger unos números grandes y para coger un poco el concepto. Es difícil que por ruidos industriales o por atmosféricos o por lo que puede ser la distinta amplificación que existe en la etapa de frecuencia intermedia, que por ese hecho la amplitud, digamos, de esa portadora modulada llegue a ser doble o triple. Pero bueno, él lo supone y dice, voy a un detector de Forte-Selly y dice, la señal original, bien, 9 voltios y 9 voltios en V1 y V2, pero tengo amplitud doble. Me han llegado ruidos o me han llegado lo que sea y tengo amplitud doble, y entonces tengo en lo que es, estoy trabajando a frecuencia de resonancia, siempre en este momento a 10,7 MHz, pues tendría 18 voltios y 18 voltios.
Entonces lo paso a triple y dice, bueno, pues tendría una amplitud de 27 y 27. Ya sabéis que Forte-Selly lo que hace es restar los voltajes, por lo tanto la salida que tendría, en ese caso, bueno, la salida la tendría en 0. Luego vemos cómo parece que las variaciones de amplitud no afectan a la frecuencia, digamos, de 10,7 MHz, que es la frecuencia de resonancia de esa frecuencia intermedia. Pero ¿qué pasa con frecuencias superiores a 10,7 MHz? Y voy a suponer una frecuencia superior, una de 10,75 MHz. Y entonces vemos cómo, en este caso, el discriminador de Forte-Selly, pues se cumple de la siguiente manera: con la señal original, es decir, una señal que no estuviese modulada, que no tuviese en amplitud, fuese constante, tenemos una V1 de 15 voltios y una V2 de 3, pero yo ahora aumento a doble la amplitud, y entonces cuando aumento la amplitud a doble me sale que la V1 es 30 y la V2 es 6, mientras que si paso a triple me sale que la V1 es 45 y la V2 sería 9. Bien, y entonces si yo ahora hago la diferencia de ambas, pues me sale para una un valor de 12, para otro lado 24 y para otra 36. Es decir, que para la misma desviación de frecuencia tengo 3 amplitudes distintas, que eso es lo que no puede ser. Yo tengo que ser fiel a hacer a una desviación de frecuencia una desviación de amplitud, no 3 distintas. Pero podemos ver, que es lo curioso de este detector de relación, que si yo pudiese hacer la relación de lo que es V1 partido por V2, esa sí es constante, independiente de la amplitud que pueda tener la señal, digamos, que tengo ahí, esa señal de frecuencia intermedia modulada, porque tenemos el cociente de 15 dividido entre 3, 5, 30 dividido entre 6, 5, 45 dividido entre 9, 5. Es decir, para cada desviación de frecuencia he obtenido una relación entre V1 partido por V2. En este caso, ya digo, a 10,75, el ejemplo que ha puesto Maimó, esa relación es de 5. A lo mejor si subo a 10,8, esa relación es de 3. ¿Vale? Bien, aquí solamente un detalle, ¿no? Una tontería, pero Maimó hace el cociente de V1 partido por V2 y dice igual a 5 voltios. No, esa relación es adimensional. Si estás dividiendo V1 partido por V2, es voltios arriba, voltios abajo, y se van las unidades de los voltios. Entonces lo correcto hubiera puesto es que la relación de V1 partido por V2 es igual a 5, pero eso es un detalle que no tiene mucha importancia. Ahora necesitamos encontrar el circuito capaz de responder no a diferencia de tensión, que eso ya lo hacía Forte-Selly, sino que lo que tiene que responder es al cociente de dos tensiones, que es la tensión V1 partido por V2. Y este circuito que estás viendo parece, ya digo, la demostración luego deja muy defraudado, parece que el condensador C2 su tensión ahí es precisamente proporcional al cociente entre V1 y V2. Ya Maimó dice que matemáticamente no lo demuestra, evidentemente que no lo demuestra. Puedes ver que lo que está puesto a la izquierda en color azul tenue, eso se repite a lo que habíamos hecho en Forte-Selly. O sea que si recuerdas todo lo que hicimos en esas bobinas y cómo se acoplaban y demás, es idéntico. Pero luego los diodos en este momento están, digamos, en oposición, o sea, no están como en Forte-Selly. Y aquí podemos ver cómo la corriente, digamos, que pasa por esos diodos atraviesa a los dos diodos. O sea, cuando llega a los condensadores C1 y C2, no van en sentidos contrarios, como iban en las resistencias R1 y R2 del antiguo discriminador de Forte-Selly, sino que aquí es como la corriente atraviesa los dos diodos y luego pasa por los condensadores C1 y C2. Esa es la gran diferencia que hay. Como puedes ver, es como si los diodos estuviesen en serie. Y entonces, digamos, la corriente fluye desde B, pasa por la placa del diodo D2, seguimos, luego va al punto S, punto T, resistencia R0, punto A, punto H, placa del diodo D1, Q y N. Ahí, digamos, he hecho un circuito y he cerrado la corriente.
Los condensadores que ves ahí, la tensión que hay en los condensadores no es como las resistencias del Forte Shelley, sino que aquí esa tensión se suma. Y por último, ya quiero decirte que la tensión que hay en el diodo D1 es la famosa E sub P, que era esa tensión inducida de primario más E sub 1, y en el diodo D2 es la tensión E sub P más E sub 2. Siempre hemos insistido mucho que esa es una suma vectorial. Por último, comentarte que ahí la tensión que tenemos en secundario, que es inducida de primario, solamente conducirán estos diodos en un ciclo. Es decir, de esa tensión alterna generada en los extremos BN, solamente en un ciclo hay corriente circulando. Maimó dice que en resonancia las tensiones que hay en los condensadores, las tensiones V1 y V2, son iguales. Bueno, yo he querido hacer ahí una representación, lo que es la cuadrícula, digamos, de lo que es la tensión instantánea, y a la derecha he reflejado esa tensión instantánea como unas pilas puestas en el circuito, para poder intentar demostrar que esas tensiones V1 y V2 son iguales. A mí al final, y podrás ver los gráficos que hay voltaje en C2 y voltaje en C1, sí que es verdad que en módulo me pueden salir que sean iguales. Y luego ya, por cierta lógica, digamos, de considerar evidentemente que el condensador C1 tiene el V1, digamos, en la parte inferior y el negativo en la parte superior, igual que C1, su positivo en la parte inferior y su negativo en la superior, bueno, pues podemos suponer que esas dos tensiones son iguales. Pero en el Forte Shelley era mucho más claro que la intensidad eran de sentido contrario y por lo tanto las tensiones que caían en la resistencia tenían sentidos contrarios. Aquí la demostración es más ligera, es decir, menos exacta. Nos podemos fijar que se ha sustituido el condensador C6 y la resistencia R0 por una pila de tensión V sub P. Lo puedes ver a la derecha de la imagen superior. Ahí se ha sustituido ese RC por esa pila de tensión V sub P. Y esta sustitución se ha hecho para poder demostrar mejor el funcionamiento de este detector de relación. Entonces vamos a suponer que esa pila que yo pongo, V sub P, tiene una tensión de 18 voltios. Entonces en los extremos de esos condensadores hay una tensión fijada de por 18 voltios por la pila. Y entonces si suponemos que el condensador C1 está cargado a una tensión de 9 voltios y el condensador V2 está cargado a 9 voltios, tenemos una relación V2 partido por V1 igual a 1. Para otra frecuencia F sub 1 que metamos, vemos que la pila lógicamente se sigue manteniendo a 18 voltios, pero la tensión en V1 ya ha decrecido y ya esa tensión es de 3 voltios, mientras que la V2 es una tensión de 15. Luego la relación que tengo entre ambas es de 5. Para una frecuencia F sub 2 tenemos una tensión en el condensador C1 de valor 8 voltios, mientras que en el condensador C2 la tensión es de 10 voltios y el cociente entre ambas es de 1,25. Entonces vemos cómo para cada frecuencia existe una relación constante, y en esa frecuencia e independiente de la amplitud que tenga yo de señal, tenemos esa relación constante. Precisamente este es el principio que está basado este detector, que lo independiza de las variaciones de amplitud que puedan existir en la señal, pues por lo que hemos dicho siempre, por fenómenos meteorológicos, por ruido industrial o por las distintas amplificaciones que puede tener el amplificador de frecuencia intermedia. Ahora Maimó dice que una explicación más rigurosa podría hacer que muchos no le siguieran y que además
parecería que se introducían conceptos contradictorios o erróneos. Yo creo que Maimó se paró aquí porque darle más rigor a esto es complicado, y quiere darle más rigor con la gráfica que ves, pero no aporta absolutamente nada a esa gráfica. Esa gráfica lo único que nos está diciendo es lo que ya comenté anteriormente, que tenemos la famosa pila de 10 voltios y luego que existen unos puntos que están a una tensión V1 y V2, que son los ahí representados. El punto O está a 5,5, el punto bueno, pues ahí puedes ver los siguientes puntos, la tensión asociada a esos puntos. Pero claro, el detector lo que funciona es de acuerdo a una relación, o sea, a una relación entre V2 y V1, que no es lo que ahí está representado. Esa relación no está ahí representada. Bien, porque además, verdaderamente, de donde saca la señal es del condensador C2, o sea, de la tensión del condensador C2, es donde saca la tensión que llevará ya a amplificador de baja frecuencia para poder escuchar la voz, como digo siempre, del locutor o la música. Lo que estás viendo en pantalla es la descarga de un condensador que se ha cargado a una tensión V sub 0 y se descarga a través de una resistencia en paralelo de valor R. Como puedes ver en el instante inicial, la tensión que hay en los extremos del condensador es V0, que es la tensión a la que estaba cargada. Cuando le pongo la resistencia R, ese condensador se empieza a descargar y la tensión en sus extremos empieza a decaer de una forma exponencial. Hay un punto importante que es cuando esa tensión es igual a V sub 0 dividido por E, el número E, 2,7 más o menos, que eso, V sub 0, partido por 2,7 es 0,3 V sub 0. Si nosotros bajamos en ese momento al eje de abscisas y vemos cuánto tiempo ha transcurrido, vemos que el tiempo que ha transcurrido es lo que se llama constante de tiempo tau igual a R por C, y ese tiempo lógicamente se mide en segundos. Bueno, pues el curso de Maimó da valores a R y C. A R le da un valor de 30 kiloohmios y a C le da un valor de 8 microfaradios, es decir, esos son 8 picofaradios. Hace el producto y le sale 0,24 segundos. Eso es un error. Es un error porque lo que tenía que haber puesto, que el valor de C sub 6 del condensador era 8 microfaradios. Con 8 microfaradios la operación sale bien. Es decir, el producto de 0,03, en este caso ya megaohmios, multiplicado por 8 microfaradios me da 0,24 segundos. Bien, independiente de ese error, lo que aquí se quiere manifestar es que esa celda RC, ese paralelo RC, me sirve a mí para mantener esa famosa tensión VP que pusimos anteriormente, y que es muy importante dentro de este detector de relación, porque digamos que lo que puede ser la portadora sin modular me dejará ahí esa tensión fija que me sirve a mí para hacer la diferencia en los condensadores C1 y C2. Es decir, estamos sustituyendo lo que era esa pila teórica por algo que tiene la capacidad de mantener esa tensión durante un tiempo. Por eso hemos hablado de ese tau que da la medida un poco de cómo se iba descargando. Pero hay que tener en cuenta que este paralelo RC se está cargando constantemente con lo que es la portadora, con esa portadora de FM, él está, digamos, a un nivel máximo y constante. Por eso puedo sacar precisamente de esa tensión una referencia para lo que es el control automático del volumen. Este ya es un esquema real. Puedes ver que tiene de diodos un medio de la lámpara 6AL5, y hay un detalle que quiero que veas. La célula, ese paralelo RC, tiene valores de capacidad 5 microfaradios y la resistencia 22K. Efectivamente, lo que hemos visto, la coherencia, no aquello que él decía de microfaradios, no, estamos hablando de que ahí tiene que haber un condensador que tenga bastante capacidad para tener bastante carga, para poder mantener constante esa tensión en sus extremos. Una cosa que te puede sorprender de ver el circuito superior, que es el real, sacado de algún esquema
de alguna radio, es que no existe el famoso condensador que de alguna forma llevaba de una forma capacitiva la tensión que había en el primario, aquella bobina famosa L0, pero no está porque ha bobinado de tal forma que hay un acople casi perfecto entre primario y esa bobina. Entonces en la parte inferior ha puesto en puntos el condensador porque era como estaba anteriormente, y en la superior es una realidad porque ese condensador no existe, sino lo que existe es un acoplamiento inductivo casi perfecto, de tal forma que podamos tener la tensión del primario sobre esa bobina. Este es otro detector de relación curioso, porque en todo momento nosotros hemos estado hablando de las tensiones V1 y V2 que estaban sobre los condensadores C1 y C2, y de la importancia de que teníamos una tensión en sus extremos VP que era constante. Bien, pues ahora en este nuevo detector de relación, un detector real, desaparece el condensador C1 y solamente tenemos el condensador C2. Y ante eso Maimó quiso dar una explicación y ha empezado a hablar de corrientes para arriba, corrientes para abajo, que lo puedes leer porque el texto que está en la parte inferior es precisamente sacado de los apuntes de Maimó, que quiere demostrar al final que en frecuencia de resonancia la tensión que hay en el condensador C2 es cero. Yo la verdad que no lo veo, con sus corrientes para arriba y corrientes para abajo llegan a marear, y que cuando tengamos una frecuencia distinta de la de resonancia habrá una tensión distinta de cero en el condensador C2. Bueno, el caso es que este circuito funciona, este circuito lo llevarán algunas radios, y vuelvo a insistir que tener el rigor de por qué funciona es francamente complicado. En este otro detector se ha metido un condensador C5. Ese condensador C5 lo puedes ver entre los puntos K y F, y Maimó dice que es atravesado por las corrientes de los dos diodos, de tal forma que es capaz de, con esas corrientes de los diodos, cuando teóricamente será cuando está en frecuencia de resonancia, esas corrientes se anularán, y cuando ya estamos fuera de la corriente de resonancia habrá unas diferencias de corriente que le sirven a él para sacar la señal, digamos, de amplitud necesaria para el amplificador de baja frecuencia. Ahora te presento ya el último detector de relación, que como puedes ver, este parece que va en principio en contra de todo lo que hemos hablado, porque la señal de amplitud necesaria para pasar ya al amplificador de baja frecuencia la saca justo de la celda RC. Verás que ese RC lo ha descompuesto y lo que ha hecho es la R, dividirla en dos y tomar la señal para sacar a la baja frecuencia justo de la unión de esas dos resistencias. Bien, a mí me gustaría de todas formas que, para darle más realidad a todo lo que te he contado, vieses el vídeo de la reparación que Carles Botia está haciendo precisamente de una radio intermontana, y ahí te he puesto el link, o vas al canal de Carles Botia y puedes ver esta realidad de este detector de relación que te he contado, visto cómo en los receptores de FM lo llevan. Deseo no te haya defraudado mucho. Muchas gracias.